¿Qué hacemos? Ya. Bien, ya estamos. Sí. Bien, entonces, como les había mencionado, esa carita la pongo para que conectemos la función del flujo sanguíneo con la función de los demás órganos, ¿ya? Entonces, si el flujo sanguíneo se altera, esa función también se alterará, ¿no? Ya, por ejemplo, aquí van a ver que le he puesto varias caritas en algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, acá miren, si el flujo sanguíneo baja, va a fallar la función intestinal, va a fallar la función renal, la función pulmonar, así, ¿no? Ya, entonces, esas caritas es para conectar la falla del flujo sanguíneo con la falla también de los órganos, ¿ya? Ahorita vamos a ver cómo se conecta todo eso en un ejemplo, ¿ya? Bien, me falta explicar algunas, como por ejemplo, el mecanismo de Frank-Starling. Ya, cuando hablamos de gasto cardíaco, les dije que el gasto cardíaco dependía del volumen sistólico. El volumen sistólico les dije que era la cantidad de sangre que botaba un ventrículo en una sístole. Y este dependía de 4 factores: el volumen auricular, el retorno venoso, la fuerza de contracción y el tamaño, ¿no? Que les ha dicho incluso que el tamaño del ventrículo es obvio, porque cuanto más grande puede botar más sangre, más pequeño, menos sangre, ¿no? Pero además depende de la fuerza de contracción. Ahora, sucede que el hecho de que exista la famosa autorregulación que habíamos hablado anteriormente, eso haría que algunos órganos, como les decía, necesitan más sangre, otros menos. Entonces, en algunos momentos, algunos órganos secuestrarían más sangre y otros devolverían sangre, ¿ya? ¿Qué significa? Por ejemplo, cuando estamos sentados, nuestros músculos no necesitan mucha sangre, así que sus vasos sanguíneos están más cerrados, ¿ya? Y la sangre está volviendo al corazón sin problema, ¿ya? Pero cuando empezamos a hacer ejercicio, los vasos sanguíneos a nivel de los músculos se van a abrir para que reciban más sangre. Eso va a hacer que vuelva menos sangre al corazón, ¿ya? Y luego, cuando dejamos de ejercer ejercicio, esos vasos sanguíneos se cerrarán y de golpe le llegará más sangre al corazón. Entonces, al corazón no siempre le llega la misma cantidad. Por eso debe ver que aquí en autorregulación está conectado con retorno venoso, porque a veces llega más retorno, a veces llega menos retorno. Ahora, si fuese una bomba estática, como una bomba de
de agua, por ejemplo, sin importar si le llega más o menos, siempre botaría la misma cantidad. ¿Ya? Pero en el caso del corazón, eso traería problemas, porque a veces la cantidad puede bajar tanto que el corazón puede botar también poca sangre. ¿Ya? Ahora, entonces, para evitar que haya ese problema de acumulación de sangre hacia atrás, el corazón es una bomba más dinámica. ¿Ya? Por eso hay momentos que puede botar más y otros momentos que puede botar menos. Y para poder compensar esa variación de sangre que a veces le llega, para eso es el mecanismo de Frank-Starling. ¿Ya? El mecanismo de Frank-Starling es un mecanismo que tiene que ver con los músculos del corazón, en este caso. ¿Ya? Sucede que un músculo, cuando se estira más por algún motivo, ese estiramiento va a estimular a que el músculo se contraiga con más fuerza. Si se estira menos, se contrae con menos fuerza. ¿Ya? Entonces, si al corazón le llegase más sangre, esa sangre llegaría al ventrículo y luego a la aurícula, y la aurícula lo metería al ventrículo. Entonces, el ventrículo se estiraría. Si le llega más sangre, se estira más. Lo cual haría que el corazón en ese momento entonces se contraiga con más fuerza para poder botar ese exceso de sangre que le ha llegado. Y en un siguiente que le llegue menos, se estirará menos, por lo tanto usará también menos fuerza, ¿no? Y así también ahorra recursos. A ese mecanismo de cual regula la fuerza de contracción dependiendo de cuándo varía el tamaño, porque se puede estirar, como decía, aumentando tamaño o reduciendo. Entonces, a eso se le conoce como mecanismo de Frank-Starling. Es un mecanismo que ayuda a que el volumen sistólico se mantenga ya de forma útil y al mismo tiempo no se acumule sangre hacia atrás, ¿no? Quedando acumulado en algún órgano, trayendo luego problemas. ¿Ya? Bien, lo otro que faltó explicar acá es lo de la frecuencia cardíaca. En parte ya lo manejan ustedes. La frecuencia cardíaca sabemos que depende del ritmo, si se acuerdan, lo que vimos cuando hablamos corazón. Por lo tanto, depende de lo que es el sistema de conducción, ¿no? El nodo sinusal, ¿se acuerdan? Que marcaba el ritmo. Pero también hay hormonas como la adrenalina, noradrenalina, cortisol, T3, T4, bueno, etcétera, que pueden estimular a que el corazón lata más rápido o más lento. ¿Ya? También el sistema nervioso autónomo tiene un sistema de sensores que sensan tres cosas, perdón. Ya, sensan la concentración de oxígeno, la concentración de dióxido de carbono y la presión arterial. Y dependiendo de eso, regulan la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Uno de los sensores, por ejemplo, más conocidos es el que queda en el bulbo carotidio, que es en la parte aquí del cuello, en esta zona, donde la carótida se divide en dos ramas, la carótida interna y la carótida externa. Ahí tiene sensores que si la presión en ese punto aumenta, va a enviar señales al sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso autónomo le va a mandar una señal al corazón diciéndole que baje la frecuencia para que así baje la presión arterial. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes reciben un golpe en esta zona, su frecuencia cardíaca puede bajar, incluso en algunos casos tanto que quedemos inconscientes porque va a bajar tanto la frecuencia que no le va a llegar sangre al cerebro y se va a apagar, ¿no? Temporalmente, ¿ya? Incluso eso también nosotros lo usamos cuando tenemos pacientes con arritmias, con taquicardia, lo cual su corazón late muy rápido y entonces le hacemos el masaje carotidio, que hacemos un masajito en esta zona para que el corazón lata más lento, ¿ya? No es el único, es el más conocido. También tenemos en los ojos y tenemos en ganglios que se encuentran en las vísceras, ¿ya? Alrededor del estómago, del intestino, ¿ya? Bueno, y también estos determinan las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono. Si el oxígeno empieza a bajar o el dióxido de carbono
empieza a subir, le va a mandar señales al corazón para que el corazón lata más rápido. ¿Ya? Y por el contrario, si es que el oxígeno empieza a subir y el dióxido de carbono baja, el corazón va a latir más lento. Claro que también esas mismas señales van a la parte respiratoria, ¿no? Pero en este caso, al corazón. Bien, entonces vamos a usar un ejemplo de una patología para poder entender cómo se conecta todo esto, cómo funciona y por qué es importante entenderlo. ¿Ya? Vamos a usar el ejemplo de una persona que está sufriendo una hemorragia. ¿Ya? Bien, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una hemorragia? ¿Ya? Bien. Bien, cuando tenemos hemorragia, ¿qué es lo que perdemos? Sangre, ¿no? Eso significa que vamos a irnos, para empezar, a este punto. ¿Ya? Sabemos que podemos perder una cantidad de sangre sin que se altere nada, ¿no? A eso, si se acuerdan, le llamamos reserva sanguínea. ¿Ya? Entonces podemos perder cierta cantidad y no pasará nada porque nuestro cuerpo puede tolerar cualquier efecto o cambio siempre y cuando nos sobrepasemos la reserva sanguínea. ¿Ya? Supongamos que tenemos una persona que tiene 5 litros de sangre en su volemia, como ya, en su volemia, ya, y empieza a sangrar, ya. Si tiene 5 litros de sangre, la volemia, perdón, la reserva sanguínea corresponde al 20% de la volemia, ya. Por lo tanto, si una persona tiene 5 litros, su reserva sanguínea es 1 litro, el 20%. ¿Ya? Bien, entonces una persona que tiene 5 litros puede perder hasta 1 litro sin que pase nada. ¿Ya? Bueno, cuando decimos que estamos haciendo ejemplo, supongamos que ya perdió ese litro. Ya perdió eso. Ya, si pierde eso, va a empezar luego a disminuir la volemia. Va a bajar la volemia. ¿Ya? Entonces, vamos a acomodar esto requisito para que entre todo. Ya. Bueno, o lo bajaremos un poquitito. Ya, es que para que entre todo lo que necesitamos. Ya, entonces, como les había dicho, lo que perdimos primero sería nuestra reserva sanguínea. Ya perdimos ese litro. Ya se quedó con 4 litros, pero hasta ahí no pasa nada. Pero pongámosle que perdió medio litro más. Nos quedamos entonces con 3 litros y medio. Ya ahí lo vamos a ir poniendo la cantidad. Eso significa que baja la volemia. ¿Ya? Como ven, de la volemia depende el retorno venoso. Por lo tanto, si la volemia baja, va a bajar también el retorno venoso. ¿Ya? Si baja el retorno venoso, eso va a producir que baje el volumen sistólico y baje el volumen auricular, porque ambos dependen de eso. ¿Ya? Bien, eso generará que baje el gasto cardíaco. Ya, si baja el gasto cardíaco, va a bajar luego la presión arterial y eso bajará el flujo sanguíneo. Ya. Ya. Me sigue
faltan datos. Bien. Entonces, volvamos. La reserva sanguínea ya se la quitamos. Perdió volemia, perdió retorno venoso. Eso baja el volumen sistólico y volumen auricular, lo cual baja el gasto cardíaco, lo cual me baja la presión arterial y luego me baja el flujo sanguíneo. Acuérdense lo que les decía ayer en cuanto al cerebro, que era el más sensible al cambio de flujo sanguíneo. Si el cerebro empieza a perder flujo, va a empezar a fallar. Y las fallas consistirían primero en mareos y luego en pérdida de conciencia, ¿no? Entonces, si la presión baja, el paciente va a sentir en ese momento un poco de mareo o incluso un poco de somnolencia. Ya, como hemos dicho, el sistema nervioso tiene métodos como controla la presión arterial. Entonces, a través de esos sistemas, activa las órdenes del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo le va a mandar un orden al corazón para que aumente su frecuencia cardíaca. Y entonces el corazón le hará caso, aumentará la frecuencia cardíaca. Eso me compensará el gasto cardíaco, ya que, perdón, aquí me estoy equivocando. ¿Ya? Vamos a poner aquí un signo así bueno, una marquita para hacer notar que el sistema nervioso se ha activado y el sistema nervioso autónomo sube la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Aquí me estoy equivocando. ¿Ya? Le va a mandar un orden al corazón para que suba la frecuencia cardíaca. Eso me compensaría la caída de volumen sistólico que tuvimos y me normalizaría el gasto cardíaco, lo cual haría que se elimine esa caída de presión arterial. O sea, en otras palabras, la presión arterial mejorará de nuevo y mejorará luego el flujo sanguíneo. ¿Ya? Entonces, ese paciente recupera otra vez su estado, ya su mente está otra vez lúcida, ya, y desaparecen los mareos. Todo eso pasa en segundos. ¿Ya? Es un paciente que siente un poquito de mareo ya, y luego responde. Pero en ese momento ya tiene el primer síntoma de una pérdida sanguínea, que es el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces empezará a tener taquicardia. Si el paciente deja de sangrar en este punto, este paciente solamente tendrá una taquicardia que le durará unos días y va a ir bajando lentamente hasta que recuperemos otra vez la sangre perdida. ¿Ya? Eso vamos a ver después. Bien, eso era una persona que de 5 litros ya había perdido 1,5 litros. O sea, estaba, como les dije, en 3.5. ¿Ya? Pero vamos a quitar otro medio litro más y lo vamos a dejar en 3 litros de sangre. ¿Qué pasa si pierde un poco más? Ya, si pierde un poco más de sangre, ya, eso significa que perdería más volemia, lo cual me bajaría más el retorno venoso, bajándome más el volumen sistólico y volumen auricular, lo cual me bajaría más gasto cardíaco. Eso me llevaría a que baje de nuevo la presión arterial y vuelva a bajar el flujo sanguíneo. El paciente otra vez vuelve a tener esa sensación de mareo y querer perder la conciencia, ¿ya? Y otra vez el sistema nervioso se vuelve a activar. ¿Ya? Pero esta vez el sistema nervioso le va a mandar órdenes también de nuevo al corazón. Pero el corazón, acuérdense que es autónomo y no va a hacer caso en un punto. O sea, va a seguir aumentando su frecuencia, pero va a llegar a un punto en el cual dice, ya no, porque le va a causar daño al mismo cuerpo si late muy rápido. ¿Ya? Entonces eso más o menos ocurre entre los 140 y los 160. O sea, que va a dejar de hacerle caso al sistema nervioso autónomo. Entonces lo que hace el sistema nervioso autónomo es corregir la presión por otra vía. Lo que va a hacer es, a través de lo que es la
que se autorregule. Eso significa que en algunos órganos su diámetro interno va a aumentar y en otros órganos va a disminuir. ¿Ya? Le aumenta el diámetro a los órganos más vitales y los que son más sensibles, que son 3, los que vimos la clase de ayer, que sería el cerebro, el corazón y el riñón. Entonces, en esos 3 órganos, cerebro, corazón y riñón, le aumenta el diámetro para que le llegue más sangre. Pero en todos los demás se reduce su diámetro para que le llegue menos sangre. Y el órgano que puede vivir por más tiempo en nuestro cuerpo es la piel. Por lo tanto, donde se cierra más es en la piel. Incluso puede que se cierre por completo en la piel. ¿Ya? Bien, entonces eso hará que aumente la resistencia vascular y de esa manera la presión arterial se compensará, ¿no? Ya que esa subida de resistencia compensa a la caída del gasto y eso me regula de nuevo el flujo. O sea, se vuelve a nivelar, pero en ese momento ya han habido otros cambios, ¿no? Entonces, este ajuste va a generar nuevos síntomas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la piel, como la sangre es la que le da un poco el color, entonces la piel se va a poner pálida. Y como la sangre es la que distribuye la temperatura en el cuerpo, al llegarle menos sangre a la piel, entonces también la piel se pondrá fría, ¿ya? Y ahí tenemos el segundo síntoma de una hemorragia, ¿no? También el primero era frecuencia cardíaca aumentada, taquicardia, y el segundo es que la piel se va a poner pálida y fría, ¿ya? Bien, y con esto, si el paciente dejase de sangrar ahí, con esto también estaría unos días hasta que empecé a recuperar su cuerpo solo, ¿ya? Y todo se volvería a compensar de a poco, ¿ya? Pero le vamos a sacar de nuevo más sangre. Ya a esa persona vamos a hacer que sangre medio litro más. Eso significa que los 3 que tenía, ahora lo dejaremos en 2,5 litros. ¿Ya? Bien, eso significa que perderá más volemia, lo cual me lleva a mayor pérdida de retorno venoso, mayor pérdida de volumen auricular, de volumen sistólico, de gasto cardíaco. ¿Ya? Bien, eso haría que la presión arterial luego baje y el flujo sanguíneo luego baje. ¿Ya? Como las 2 vías de compensación ya están usadas, o sea, la vía de compensar con la frecuencia o con el diámetro ya están usados, entonces no puedes recuperar ya el flujo sanguíneo, haciendo que el cerebro se apague. En otras palabras, en este punto perdemos la conciencia. ¿Ya? Pero cuando nosotros nos colocamos en posición horizontal, ya parte de la sangre que estaba en los pies y que se estaba moviendo más lento, ahora llega al corazón y el corazón bota esa sangre hacia el cerebro, restaurando poco el flujo sanguíneo. Ya en este punto el paciente recupera su flujo sanguíneo sin necesidad de mucho trabajo del corazón. ¿Ya? Pero la presión arterial se mantiene baja, ¿ya? Pero este paciente ya no va a poder estar ni sentado ni de pie, ¿no? Cada vez que trate de sentarse o pararse, se va a sentir mareado y va a perder la conciencia, ¿no? Si esta persona permanece en posición horizontal sin moverse y deja de sangrar, podrá recuperarse lentamente el transcurso de varios días, si es que ya no sangrase. ¿Ya? Y en este punto ya tenemos otros síntomas de la hemorragia, ¿no? Ya saben, 1, taquicardia, 2, palidez y frialdad y 3, hipotensión arterial. ¿Ya? Entonces la presión empezará a mantenerse baja. Ya, bien. Ahora, vamos a sacarle más sangre. Ya está con 2,5 litros, ¿no?
vamos a quitarle medio litro más. Dejémoslo en 2 litros. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Ya? Va a perder más volemia, lo cual me lleva a disminución de volumen auricular, volumen sistólico, perdón, antes de eso, retorno venoso. Luego baja el gasto cardíaco, lo cual hará que baje más la presión arterial, lo cual ahora sí empeora más el flujo sanguíneo a nivel del sistema nervioso. ¿Ya? En este punto, el sistema nervioso entra en desesperación y el sistema nervioso autónomo empieza a botar señales intensas hacia el corazón y hacia los vasos sanguíneos. Y además empezamos a botar hormonas como la adrenalina, que es la hormona de la sobrevivencia, y esas dos señales, tanto el sistema nervioso como las hormonas, harán que el corazón empiece a aumentar frecuencia cardíaca por encima de los límites, ¿ya? Este aumento de frecuencia cardíaca, ya, como el corazón está latiendo más rápido, ya, no le dará tiempo suficiente para que se llene de sangre. Tengan en cuenta que tiene que haber ese tercer tiempo que habíamos visto, en el cual tiene que entrarle la sangre de nuevo al corazón. Pero como está latiendo tan rápido, ya, no le da tiempo de llenarse. Entonces entra poca sangre, lo cual me empeora el volumen sistólico. ¿Ya? Entonces el volumen sistólico va a empezar a caer progresivamente. Eso me empeora el gasto cardíaco, me baja más la presión arterial, empeorando más el flujo sanguíneo. Ya, eso hará que el mismo corazón empiece a fallar porque, acuérdense lo que les mostré la carita, que no lo voy a mover ahorita, pero hay ahí, que dependía del flujo sanguíneo, la fuerza de contracción. Esa fuerza de contracción también se verá comprometida, empeorando más el volumen sistólico, más el gasto cardíaco, más la presión arterial y más el flujo sanguíneo. En otras palabras, entra en un círculo vicioso, ya que puede terminar matándonos. Pero no solamente por esa vía, sino por la otra también. ¿Ya? Esas hormonas del sistema nervioso autónomo también ordenarán ahora a todos los órganos que se autorregulen recibiendo menos sangre. Eso significa que incluso a los órganos que les había dicho que se aumenten su diámetro para recibir más sangre, a todos ya ahora les reduce el diámetro. Ya riñón, corazón, pulmón, hígado, lo cual va a hacer que estos también empiecen a fallar. ¿Ya? Y ese fallo de estos órganos empezará a causar más daño a los tejidos y también eso terminará en un círculo vicioso que termina matándolos. En otras palabras, miren, una persona no necesita perder toda su sangre para morir. Ya basta con que perdamos un poquito más del 50% y vamos a morir. ¿Ya? Bien, obviamente eso es una circunstancia en la cual nosotros no intervenimos, ¿no? ¿Ya? Ahora, si esa persona, pongámosle, en algún momento que hemos visto, deja de sangrar, ¿ya? Entonces, todo esto se compensará en base a lo que hemos visto, pero también a nivel de los otros órganos, empezarán a corregir la volemia. ¿Cómo la corrigen? Por ejemplo, la médula ósea empezará a fabricar más rápidamente glóbulos rojos. Ya, para recuperar el líquido, vamos a sacarle agua a los diferentes órganos y vamos a empezar a corregir el balance hídrico, haciendo que perdamos menos agua, el riñón botará menos agua, etcétera, ¿no? Y obviamente a nosotros nos dará más sed y hambre para hacer todo este proceso de recuperación. ¿Ya? Ahora, en caso de que el paciente haya llegado a este punto crítico en el cual todo va a empezar a fallar y vamos a morir, ¿ya? Entonces, en ese caso, estas funciones que les hablé ahorita, como son lentas en varios días, no servirán para salvarlos. En ese caso, la única forma de salvar a una persona es que intervengamos. Y para eso, lo que hay que hacer rápidamente es corregir su volemia. ¿Y cómo podemos corregirlo rápidamente? La solución obvia es ponerle sangre. ¿Ya? Pero el problema está en que la sangre no siempre está disponible
rápidamente. ¿Ya? Ni aún, por ejemplo, San Juan de Dios, que tiene al lado el banco de sangre, puede obtener sangre rápido. Se necesita un proceso que tarda entre media hora a 2 horas, dependiendo del lugar y todas las cosas que se necesiten. Incluso en algunos casos, cuando son grupos especiales, incluso puede que ni consigamos sangre, ¿ya? En ese momento. Puede que tardemos muchas más horas. Por lo tanto, no es la solución colocarle sangre de forma inmediata, ¿ya? Lo que vamos a hacer es resolver la volemia usando uno de sus dos factores, ¿ya? La parte sólida no podemos resolverla inmediatamente. Entonces resolvemos el componente líquido. Para mejorar el componente líquido del plasma, que eso mejoraría la volemia, vamos a colocarle agua y solutos. Ya, eso lo hacemos a través de una vía parenteral, en otras palabras, sueros. Vamos a colocar un rigelactato, un rigelar normal, y si no hubiese estos, solución fisiológica o glucosa. Ya, al ponerle esto, le meteríamos agua al plasma y eso me mejoraría la volemia. Conforme vamos haciendo esto, todos estos flechitas que hemos visto acá van a ir desapareciendo, se va a ir compensando, el corazón va a empezar a latir más lento, se van a abrir los vasos, la piel va a empezar a recuperar de color, etc. ¿Ya? Todo va a empezar a funcionar ya solamente metiéndole agua, no necesitamos meterle sangre. Ya después veremos cuánto de glóbulos rojos le falta, pasaremos el hematocrito que vimos hace rato y según eso ya le haremos transfusión de concentrado de glóbulos rojos. Ya no se necesita poner sangre total porque ya le hemos puesto el líquido. Solamente faltaría ponerle este otro. Ya, y eso dependerá de cuánto baje su hematocrito, ¿no? Si bajó mucho, le vamos a poner. Y si no, de repente vamos a dejar que el mismo cuerpo empiece a responder y a trabajar en esto. Bien. Entonces, este es un ejemplo de cómo se puede aplicar la hemodinámica a situaciones reales. Ya, lo mismo podemos aplicar empezando de cualquier punto. ¿Ya? Por ejemplo, en lo que pasa en un infarto cardíaco, lo que se muere es una parte del músculo del corazón. Por lo tanto, eso me afectaría acá, la fuerza de contracción. Ahí bajaría, ya eso me bajaría el volumen sistólico, gasto cardíaco, y a partir de acá es lo mismo que hemos visto ahorita para la volemia. Eso me baja la presión, me baja el flujo, le va a ordenar a que el corazón aumente la frecuencia. Si el corazón todavía puede responder, esa subida de frecuencia me compensará el gasto cardíaco, me compensará la presión arterial y el flujo sanguíneo. Pero si se ha muerto mucho parte del corazón, no podrá responder y por lo tanto no funcionará, ¿no? Ya por eso algunas personas fallecen, ¿no? Pero todo lo que hemos visto se irá pasando ahí, ¿ya? Bueno, entonces por hoy vamos a quedar acá, ¿ya? La clase de mañana vamos a repasar un poquitito esto de nuevo, ya con otro ejemplo de cómo se analiza esto, ¿ya? Y de ahí ya continuamos con fisiología del aparato respiratorio y luego, si nos da el tiempo, del aparato digestivo, ¿ya? Bien, vamos a quedar acá, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, me la hacen mañana a la entrada, ¿ya? Como hemos perdido tiempo hoy día a la entrada, ya tengo que irme a la otra clase que tengo, entonces no va a haber tiempo, ¿ya? Entonces nos vemos mañana, ¿ya? Se cuiden, analicen bien lo que hemos visto hoy día y me hacen preguntas en base a esto mañana a la entrada, ¿ya? Chao, chao.